Hola, nosotros le vamos a hablar sobre la ventilación de alta frecuencia. Este es un tipo de ventilación que se utiliza para tratar trastornos respiratorios muy graves. En este método consiste en administrar pequeñas cantidades de aire a altas frecuencias respiratorias para mantener los pulmones abiertos y mejorar la capacidad de intercambio de gases en los alveolos. Nos encontramos tres tipos de ventilador. El primero es el oscilatorio, el cual proporciona un volumen de gas mediante un pistón o diafragma que comprime y libera la mezcla. El jet o por chorro, que proporciona cortos pulsos de gas caliente y humidificado a alta velocidad en las vías superiores del paciente a través de un inyector en un tubo endotraqueal. Y la ventilación de alta frecuencia por interrupción de flujo, que crea un pulso de gas a través de la interrupción intermitente de un solenoide y se utiliza en combinación con ciclos dados por un ventilador convencional. En la fisiología del intercambio gaseoso nos encontramos que durante la ventilación mecánica convencional el intercambio se produce fundamentalmente por una masa de gas fresco que es siempre mayor que el espacio muerto anatómico y se da la difusión pasiva de los gases. Pero en la ventilación de alta frecuencia esta masa de gas fresco proporcionada en cada ciclo del ventilador no alcanza la vía aérea distal debido a que el volumen corriente proporcionado es menor que el espacio muerto anatómico. Es decir, que la eliminación del CO2 es relativamente independiente de la frecuencia utilizada y es removido fundamentalmente por una mezcla muy eficiente del gas en las vías aéreas llamada difusión aumentada. La eliminación del CO2 es proporcional al producto de la frecuencia del ventilador y el volumen corriente al cuadrado, por lo que los cambios en la frecuencia va a tener un efecto menor. Bueno, dentro de los pacientes beneficiados son los que tienen dificultades respiratorias muy graves. Entre ellos se encuentran aquellos con síndrome de diestrés respiratorio agudo, EPOC, o pacientes con neumonía grave. Es muy importante mencionar que esta tecnología se utiliza especialmente en recién nacidos que presentan insuficiencia respiratoria aguda grave, escapes aéreos, patologías graves del parénquima pulmonar, entre otros. En el principio de funcionamiento, este se basa en la generación de pequeñas ráfagas de aire a alta frecuencia en lugar de las respiraciones más grandes y menos frecuentes que se utilizan en la ventilación convencional. Funciona a través de la generación de una presión positiva en las vías respiratorias del paciente, evitando que se cierren y colapsen los pulmones. Este equipo consta de tres componentes principales: el generador de flujo, que es el componente que genera pequeñas ráfagas de aire a alta frecuencia; el humidificador, que va a ayudar a calentar y humedecer el aire para que se reduzca el riesgo de resequedad y lesiones en las vías; y la interfaz del paciente, que puede ser una mascarilla facial o un tubo endotraqueal. Bueno, hablando del tratamiento como tal, antes se debe realizar una evaluación muy exhaustiva del paciente y su condición respiratoria para determinar si esta sí es la mejor opción. Primero se debe evaluar y monitorear la función respiratoria del paciente, posterior se realiza la sedación, incluyendo que el paciente debe estar posicionado de una manera adecuada para facilitar la ventilación. Después se prepara la vía aérea en donde se aspiran las secreciones para prevenir la obstrucción durante la ventilación y además se debe colocar el tubo endotraqueal. Posteriormente se configura el ventilador de acuerdo con las necesidades del paciente y por último, ya durante su uso se debe monitorear continuamente para detectar cualquier problema o complicación. Dentro de las contraindicaciones nos encontramos la existencia de resistencias muy aumentadas en la vía aérea, presión intracraneal elevada y presión arterial media baja. Dentro de la evaluación para la adquisición se realizó a partir de la evaluación de la tabla comparativa de tecnología de ECRI, definiendo unos criterios generales pero muy importantes, que son los requisitos técnicos, las alarmas y los controles en donde los interruptores, las perillas y cualquier otro dispositivo de control deben ser claramente identificables y sus funciones deben ser evidentes. Para el mantenimiento preventivo es en intervalos de cada 6 meses. También se recomiendan revisiones periódicas a las 10.000 horas de uso o a los 24 meses, con el fin de reemplazar repuestos específicos. Y para la evaluación de desempeño y la metrología, este equipo requiere una calibración normalmente anual con el fin de mantener los parámetros dentro de los rangos establecidos en el manual. En cuanto a los eventos adversos y riesgos, nos basamos en la información encontrada en la FDA, donde los reportes para los últimos años se observan en la tabla. Y en el diagrama de la parte derecha nos encontramos con las principales fallas reportadas y los motivos de algunos recalls. Las principales fallas en los reportes son los problemas mecánicos, en donde se encuentran alrededor de 520 casos, donde, por ejemplo, las unidades no dejaban de oscilar y aún así las alarmas no se activaron en el ventilador. Y en cuanto a los recalls, se han dado por error de codificación del software o, por ejemplo, en algunos casos, se presenta pérdida de flujo de aire y cambios en el ciclo del ventilador debido a aumentos de temperatura que provocan una reducción de potencia. A continuación nos encontramos con la bibliografía utilizada y muchas gracias.